Buenos días, siendo el día 31 de julio del 2020, 11 de la mañana, se va a dar inicio a la sustentación del trabajo de investigación de Silvia Meri. Somos los integrantes de este jurado, somos el doctor Carlos Salza Collantes, Guillermo Cruz Vegas, Isabel Noemí Esteban Dionisio. Vamos a dar inicio a esta sustentación. Le damos la palabra a Silvia. Buenos días, estimado jurado y presentes todos. El día de hoy voy a exponer mi tesis titulada La regulación del tráfico de minerales obtenidos de la minería ilegal. Previo a ello, todos los peruanos debemos cuidar y respetar todos los recursos naturales. Es una pequeña frase para poder empezar con mi tema. En cuanto a la realidad problemática, pues en los últimos años se ha venido evidenciando, mostrándose un crecimiento económico en cuanto a la exportación de estos minerales, como son el oro, la plata y otros al extranjero, ¿no? Más allá en nuestro país no está regulado en todos sus aspectos y deficiencias en cuanto a la minería ilegal. Siendo así que todo ello está afectando de forma negativa, no solamente en lo que respecta al aspecto normativo, sino también al ámbito social, al ámbito ambiental y a toda esta actividad económica que se ejerce pues a causa de las actividades mineras, en este caso ilegales, ¿no? Es por ello pues que el gobierno peruano, en su intento de poder, por así decirlo, regular dicha conducta ilícita, se ha venido preocupando por las consecuencias actuales que la actividad minera ilegal ha venido afectando, ¿no?, a nuestros recursos naturales. Es por ello que se podría decir, ha aprobado unas diversas normas. Dentro de ellas, la primera norma que reguló el tema de minería es en el gobierno militar de Juan Alvarado Velázquez, la ley número 18.880, como lo pueden visualizar en la diapositiva. Posteriormente tenemos la ley número 27.651, pues en la cual ya se permitió la formalización y la promoción de la pequeña minería y la minería artesanal. Posteriormente, se salieron nuevos decretos legislativos, como lo aprecian en la diapositiva, la 1100, la 1101, la 1102, la 1107 y la 1336, que son normas más importantes que se dieron en aquellos entonces para poder regular el tema de la minería ilegal en nuestro país. Siendo así que todas estas normas que les acabo de mencionar han resultado negativas, insuficientes acá en nuestro país, dado pues que la actividad ilegal en el rubro minero cada día van en aumento y poco a poco están destruyendo todo nuestro medio ambiente, ¿no? A consecuencia, pues, del ejercicio indiscriminado, incontrolado de todas estas actividades mineras que son la explotación, la extracción, la exploración y todo aquello que está dentro del Decreto Supremo 01492-EM que les voy a poder aclarar más adelante, en transcurso de la ponencia. Siendo así, pues, que en una búsqueda muy minuciosa y rápida, se ha podido también evidenciar que mediante las disposiciones fiscales, en cuanto al tipo penal 307A, sobre el delito de minería ilegal, se lo visualizan en la diapositiva, donde en cada caso, de forma minuciosa, se ha apreciado lo que es la intervención, ya sea intervención policial o la intervención fiscal, en este caso, depende sea el caso, a todas aquellas personas, sean jurídicas o personas naturales, que transportaban el material minero. El material minero, es decir, a todos los minerales, sean los minerales metálicos o los no metálicos, ¿no? Como tenemos en este caso la libertad del carbón o también el oro, que es un mineral metálico. Siendo así que pudiéndonos encontrar en dos supuestos. El primer supuesto, cuando no cumplían con todos los requisitos de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, establecido también en este decreto legislativo 1105, que ya lo mencioné anteriormente. Como segundo supuesto, y más conocido, se podría decir más frecuente que se da,
es que las empresas laboraban sin ningún permiso por la entidad correspondiente, sino por el contrario, estas empresas venían practicando a diestra y siniestra la minería ilegal, ¿no? Como fuente de trabajo constante a la luz de la ilegalidad. Siendo así, pues, que en busca de poder sancionar al propietario del material minero, es decir, a la carga, a los minerales, ¿no? O quien vendía dicho mineral, es decir, aquellas personas que comercializan, compran y venden, ya sea a nivel nacional en nuestro país, que salen, exportan a nivel internacional, pues las personas que lo transportaban o que lo sigan transportando actualmente, no gozan ni gozaban de ninguna sanción punitiva. Todo ello, pues, debido a la falta de regulación establecida en este tipo penal, que es el 307A, ¿no? Que regula lo que es la minería ilegal, puesto que en ninguno de sus presupuestos dentro de este tipo penal se encuentra lo que es la sanción con respecto al transporte de estos mismos. En cuanto a la formulación del problema, pues aquí he señalado cuáles son estos vacíos legales en la legislación penal peruana en cuanto a la regulación del tráfico de minerales, productos pues de la minería ilegal. Justificación. Mi presente investigación es muy importante, dado que en la medida que va a permitir pues conocer si la actividad netamente de tráfico de minerales está sancionado. Bien, en el tipo penal 194, por el delito de receptación, en el supuesto de hecho ayudar a negociar, o en el tipo 307A, con respecto a minería ilegal, en el supuesto de hecho u otros actos similares, ¿no? Para poder ahí diferenciar, pero nos hemos dado cuenta que en ninguno de estos tipos penales, establecidos con respecto a los delitos ambientales, no se considera, no está regulado el tema del transporte de minerales, sean metálicos o no metálicos. Asimismo, el estudio de estos tráficos de minerales provenientes pues de la minería ilegal tienen dos finalidades. La primera, pues, que va a ayudar a contribuir al desarrollo, ¿no?, por así decirlo, de políticas criminales que van a permitir reducir todo esto y reprimir estos actos, ya que vienen causando perjuicio, alteración, daño al ambiente y a todos sus componentes, es decir, sus componentes principales, el aire, el agua y el suelo, la calidad ambiental y por ende, pues, la salud ambiental. Objetivos. El objetivo principal o general es establecer si realmente existen vacíos en la legislación penal peruana en cuanto a la regulación del tráfico de minerales, producto de la minería ilegal. Objetivos específicos. Analizar si la actividad de transporte de minerales obtenidos, pues, de la minería ilegal está sancionado en nuestro Código Penal peruano. Asimismo, determinar de qué manera, pues, el tráfico de minerales obtenidos de la minería ilegal es sancionado en el Código Penal peruano. Identificar de igual modo si se han archivado procesos por no estar tipificado el tráfico de minerales. Asimismo, me ha permitido analizar si el tráfico de minerales obtenidos de la minería ilegal realmente está sancionado en el delito de minería ilegal a través del supuesto de hecho actos similares o como lo señala en el mismo tipo penal 307A u otros actos similares, ¿no? También me ha permitido apuntar la postura doctrinaria respecto a la tipificación de la actividad del transporte de estos minerales obtenidos pues de la minería ilegal dentro del Código Penal peruano. Antecedentes. He citado los tres principales antecedentes con respecto a la investigación del doctor Daniel Guamán Castellares en su libro, donde él señala el delito de minería ilegal, los principales aspectos sustantivos, el tipo, la base y todas las agravantes que respecta y engloba con respecto a la minería ilegal, que va de la mano con el tema del transporte de estos mismos, ¿no? Tenemos también la investigación del doctor José de Chávez, en donde señala, pues, en su libro en el año 2016, la minería ilegal en el Perú, entre lo que respecto a la informalidad y el delito, ¿no? El delito que ya está tipificado en el 307A de nuestro Código Penal, pero sin embargo no regula con respecto al transporte.
Y asimismo tenemos la investigación de la revista Sociedad Peruana de Derecho Ambiental del año 2015, en las cuales se señalan las rutas del oro ilegal, estudios de casos, ¿no?, en estos 5 países de Latinoamérica, en las cuales está incluido el Perú. Asimismo, en cuanto a las bases teóricas, tenemos la minería peruana. La minería peruana, pues, se subdivide, por así decirlo, se subdivide en formal y la no formal. En formal, ¿qué se entiende por minería no formal? Esta minería va a cumplir con todos los requisitos y permisos mineros, ya sean ambientales, sociales, laborales, tributarios, establecidos en nuestra normatividad legal vigente, ¿no? Va a comprender todo lo que respecta a la minería, a la mediana y gran minería, la pequeña minería y la minería artesanal. También claramente lo define en el decreto legislativo número 1336. Asimismo, tenemos la minería informal, que está dentro de la no formal, la cual no va a cumplir con los permisos para realizar ningún tipo de actividad minera, es decir, explotación, exploración, todos esos 3 verbos rectores que están en el tipo penal 307A. Asimismo, es lamentable porque todas aquellas personas, sean jurídicas, sean naturales, van a operar lamentablemente en zonas prohibidas que van a dañar todos nuestros recursos naturales. Imagínense, va a contar en este caso, los mineros informales, o en pocas palabras, las personas que se dedican a este rubro de la informalidad, van a contar con una declaración de compromisos. Pero ojo, actualmente, según el decreto supremo número 01492-EM, Energía y Minas, ellos ya van a contar con un reinfo. Es un simple documento, supuestamente entre comillas. El reinfo viene a ser el registro integral de formalización minera, en la cual pues ya la entidad correspondiente, en pocas palabras el Estado, les va a permitir a estas personas poder realizar actividades mineras, pero sin embargo de forma informal, ¿no? Dañando todo lo que respecta a nuestros recursos naturales. Ellos también pues van a operar en pequeña escala, como los acabo de mencionar, ¿no? Lamentablemente ya van a estar insertados en el tema de procesos de formalización. También lo podemos apreciar su pequeña definición en el decreto legislativo 1105. Tenemos asimismo la minería ilegal. Esta minería lamentablemente no va a cumplir con ningún permiso, ninguna licencia, ningún tipo de permiso para poder realizar estas actividades, ¿no? También van a realizarlo en zonas no prohibidas, van a utilizar maquinarias, ya sea de gran capacidad o de menor capacidad, desde una barreta hasta una maquinaria que cuesta pues dólares, ¿no? Las cuales estos sí van a estar sujetos a interdicción y erradicación, ¿no? También como lo define el decreto legislativo número 1105. Ahora vamos a pasar al tema de formulación de hipótesis. Aquí el tráfico de minerales obtenidos pues de la minería ilegal no está sancionado en nuestro Código Penal peruano. Es por ello que mi propuesta es incorporar el transporte de estos minerales dentro del tipo penal 307A. Asimismo, señalo aquí en cuanto a mis materiales y métodos. Mi población he considerado unas disposiciones fiscales en donde pues regula el delito de minería ilegal. Asimismo tenemos la documentación doctrinaria. Como muestra he señalado 3 autores de nuestra doctrina nacional. Uno de ellos es el doctor Daniel Guamán Castellares, el doctor Prado Saldarriaga, también tenemos al doctor José de Chávez, con sus libros que son especialistas en ese tema, ¿no? Con respecto a la minería ilegal, recursos naturales, que, bueno, actualmente se podría decir que la rama del derecho ambiental, la rama del derecho minero son adolescentes, por así decirlo, ¿no? Hay pocos especialistas en esta materia. Métodos de investigación, he utilizado el método inductivo, analítico y el hermenéutico. En cuanto a las variables, en mis variables he señalado las siguientes. Tengo las variables independientes y las dependientes. En cuanto a la variable independiente, el tráfico de minerales. Asimismo, señalado el bien jurídico protegido, en este caso que viene a ser el medio ambiente, según el doctor Daniel Guamán Castellares, señala que también se le protege la salud ambiental, ¿no? Con respecto a sus componentes del propio medio ambiente, que son el aire, el agua y el suelo. También vacíos, claro, en la legislación peruana, como le he venido diciendo, en el tipo penal 307A que regula la minería ilegal, pues al señalarse, es decir, el que se dedica a la exploración, extracción o explotación de minerales, sean metálicos, no metálicos,
u otros actos similares. Al señalarse, de repente cualquier abogado o especialista en la materia señala, ¿no? Yo leo el tipo penal u otros actos similares. ¿Qué se entiende por otros actos similares? De repente dicen, ah, no, está considerado la comercialización de los minerales, el transporte de los minerales. Pero sin embargo, no es así. En doctrina no lo consideran así. Por eso que urgente se necesita una modificación legislativa en cuanto a este tipo penal. Ley penal en blanco, claro, porque la ley penal en blanco, por así decirlo, este tipo penal, por ser especial, va a necesitar de normas extrapenales. En este caso, cuando me refiero a minería ilegal, actualmente vamos a prescindir del Decreto Supremo número 01492-EM, en las cuales va a regular todas esas actividades mineras que está regulado en el artículo 8 de la misma ley que les acabo de mencionar. Perdón, en el mismo Decreto Supremo. Asimismo, también el principio de legalidad, porque no está tipificado el tema del transporte, el principio de tipicidad, la receptación, la minería ilegal, la minería informal, como ya les mencioné, también la variable dependiente. En este caso vendría a ser la regulación del tráfico de estos minerales, ¿no? Que se incorpore ya urgente en el tipo. Tenemos los sujetos pasivos, activos, en este caso los sujetos que aquellos activos que son aquellas personas, sean jurídicas o naturales, ¿no? Que se van a dedicar a estas actividades de forma ilegal, ilícita, y van a dañar todos los recursos naturales, ¿no? También en este caso, los agraviados, por así decirlo, en algunos casos, lamentablemente es el Estado, pues, ¿no? Tenemos también el bien jurídico protegido, como ya lo mencioné, viene a ser todo el medio ambiente y sus componentes, la tipificación del delito. Asimismo, señalado 5 resultados. El primer resultado es que sí existen vacíos en la legislación peruana en cuanto a la regulación del tráfico de minerales, productos pues de esta minería ilegal, lamentablemente, ¿no? El resultado 2 es una actividad del transporte de minerales obtenidos de la minería ilegal y su regulación en el Código Penal peruano. Si ustedes de repente, como lo aprecian en la diapositiva, he señalado la diferencia entre el tipo penal 307A, 307 y 307-E, en las cuales las dos últimas se aprecia tanto lo que es el traslado y el transporte, pero en ningún momento el transporte de minerales, de estos minerales metálicos, no metálicos, ¿no? Simplemente en el tipo penal 307 es con respecto al tráfico ilegal de residuos peligrosos. Obvio, están vinculados con respecto a la producción, a la extracción de la actividad minera. Así pasa con el 307E, que va a transportar, ¿pero qué va a transportar? Insumos químicos, aquellas maquinarias, pues que está destinado a esta actividad minera, más no el transporte como tal. El resultado número 3, el tráfico de minerales, pues, obtenidos de la minería ilegal y su sanción por nuestro Código Penal peruano. Como lo ven ahí, los 3 tipos penales y las penas respectivas. Lamentablemente el tráfico ilegal de residuos peligrosos, la pena no es mayor de 4 ni mayor de 6 años. Igual sucede con el tipo penal 307A, el tipo penal que me interesa en este caso analizar, la pena es no menor de 4 años ni mayor de 8 años, ¿no? Y sucesivamente pasa con el tema de la pena del tipo penal 307E. El resultado 4, las carpetas fiscales sobre el archivamiento de procesos en donde no está tipificado el tráfico de minerales. De este gráfico que se muestra ahí, color lila, señala que del 100% de todas las disposiciones, materias de revisión que he podido analizar, pues han demostrado que lamentablemente se han archivado los procesos por no encontrarse tipificado el transporte de mineral producto de la minería ilegal. Es decir, a veces llegan los informes policiales, simplemente es transporte. Automáticamente el fiscal lo archiva porque no está tipificado, ¿no? Pero así sucede. Los resultados en cuanto al resultado 5, la postura doctrinaria respecto a esa tipificación de la actividad de transportes de minerales obtenidos por la minería dentro del Código Penal peruano. Con respecto a esas posturas,
tenemos al doctor José de Chávez, que siempre lo menciono porque es especialista en la materia también. Bueno, él señala que sí, se pueden dar facilidades, ¿no? Para formalizar ciertos negocios, pero también apunta que debe de haber lo que es la regulación de este tipo penal. El Daniel Guamán Castellares, tenemos al doctor Paul Mendoza, el doctor Prado Saldarriaga, el doctor Valverde Luna, el doctor Collantes Añaños, todos ellos, a excepto del doctor Paul Mendoza, él señala, ¿no? Que no se debe, que no se configuraría el delito de minería ilegal, pero la mayoría de las posturas doctrinarias señalan que sí, realmente necesita un tratamiento a este tipo penal. Asimismo, tenemos la discusión del resultado 1, como les acabo de mencionar. El tipo penal 307A tiene 3 verbos rectores: extracción, explotación y exploración, u otro acto similar, que es muy aparte, ¿no? Ahí lamentablemente, claramente se señala que hay una impunidad de este vacío legal, en la cual urgente se debe incorporar el transporte de mineral, ¿no? Porque lamentablemente tiene una consecuencia de archivo y de no formalización de la investigación preparatoria en sede fiscal. El resultado 2 se ubica, bueno, el tema de la minería ilegal se ubica dentro de los delitos de contaminación ambiental, ¿no? En la doctrina se señala que el bien jurídico protegido es el medio ambiente, como para algunos autores de la materia señalan que es el tema de la salud ambiental, entre otros, el equilibrio del medio ambiente. El resultado 3, el capítulo, bueno, en el resultado 3 vamos a discutir en cuanto al tipo penal 307A. ¿En dónde se encuentra regulado? Pues en el capítulo 1, con respecto a estos delitos de contaminación, en donde tenemos lo que son los 3 tipos penales que les he señalado anteriormente, el 307, el 307A y el 307-E. Asimismo, el resultado 4, con respecto a estas carpetas fiscales, se ha podido pues comprobar que en la totalidad de todas estas carpetas fiscales revisadas no se ha formalizado investigación, a pesar que en estos casos pues se ha demostrado, ¿no? Que en algunos casos no, de repente esa persona que transportaba dichos minerales no portaba con los documentos básicos suficientes para poder probar la procedencia legal de estos materiales, de estos minerales, en pocas palabras. Siendo así que acá los documentos principales vienen a ser las guías de remisión remitente, las guías de remisión transportista, y el documento sumamente importante portar actualmente es el REINFO, ¿no? Para que se pruebe de que realmente esta persona está incorporado de forma ya, se podría decir, por la vía administrativa en el registro integral de formalización minera. En cuanto al resultado 4 en discusión, tenemos estas carpetas fiscales en las cuales pues se ha mostrado que en todas se ha transportado mineral, ya sea mineral metálico, no metálico, ¿no? Me refiero al tema del oro, el carbón, acá en La Libertad, en las cuales han transportado, y las cantidades no son mínimas, o sea, las cantidades son 15 toneladas métricas, 20 toneladas métricas, o sea, imagínense cuánto dinero y cuánto de daño a nuestro medio ambiente. En conclusión, el delito de minería ilegal, según el tipo penal 307A, no incluye el transporte convencional, pues, a través de las vías de comunicación, sean terrestres, acuáticas o aéreas, de mineral como verbo típico, sino tan solo a las actividades mineras, como los había mencionado, de explotación, exploración, extracción. Ni siquiera abarca el transporte minero propiamente dicho. Asimismo, tenemos el resultado 5. En la doctrina mayoritaria existe un consenso sobre la falta de legislación y, ojo, y vacíos que presenta este tipo penal 307A. Pues que regula, ¿no?, lo que es la minería ilegal, pudiendo arribar a 3 conclusiones. La primera, lamentablemente, no existe dentro de ese tipo penal el verbo de transportar o el que transporta, ¿no? Como resultado, pues, se tiene la impunidad, y lamentablemente la consecuencia va a ser el archivamiento de todos estos casos en sede fiscal. Y esto es, el transporte de mineral, según la postura del doctor Daniel Osarín Guamán Castellares,
él también señala, ¿no?, que podría ser considerado impune este acto del transporte. Por eso es necesario y urgente la creación de este tipo penal que sancione todos estos actos del tráfico de minerales obtenidos, claro, de una minería ilegal, ¿no? Incluir en el tipo penal el hecho de transportar, para evitar así todo tipo de conductas no descritas, pues, ¿no? Actualmente, y que así ya la impunidad quede de lado, ¿no?, sobre la legalidad e informalidad en cuanto al tráfico de minerales. Como conclusiones he arribado a las siguientes. Existen sí vacíos legales, como lo acabo de mencionar, en el tipo penal 307A. La misma, pues, que no sanciona el transporte de minerales, asimismo solo sanciona el tema de la exploración, la extracción, la explotación, más no lo que es el tema del transporte en sí de estos minerales provenientes de la minería ilegal. Las carpetas fiscales, pues, han demostrado que Fiscalía, en este caso en La Libertad, las fiscalías ambientales, por así decirlo, no han podido seguir su curso de proceso, lo que es el proceso normal, ¿no? Aperturar la investigación, formalizar, acusar, sin embargo, han archivado. Es lamentable, pero porque la norma en el tipo penal lo señala, y es por eso que ellos netamente archivan, ¿no?, por el delito por minería ilegal, por el transporte de mineral. Pero ojo, ahí los fiscales archivan, si bien es cierto, pero a la vez van a derivar estos casos a lo que es a crimen organizado, lavado de activos, y ahora que se ha creado la Fiscalía de Extinción de Dominios, que también, según el decreto 1373 de extinción de dominio, va a regular el tema de minería ilegal, el transporte de minería ilegal. Y es por eso que las fiscalías ambientales, al no poder regirse en el tipo penal 307A, ellos derivan, ¿no?, para que esto no pueda quedar de una u otra manera impune. La doctrina con respecto al tema de transporte de minerales es uniforme. El transporte de minerales, producto pues de la minería ilegal, queda impune, por las cuales debe sancionarse no solo la producción, sino desde la introducción del mineral en el mercado. Es decir, todos estos minerales que llegan a un centro de acopio deben ya, el solo hecho por eso estoy señalando, el transporte debe de sancionarse. Otras recomendaciones es que el legislador debe sí o sí ya incorporar el transporte en este tipo penal 307A, sancionar comisión de delitos contra el medio ambiente, ¿no?, derivados de la minería ilegal. En este caso tenemos también una propuesta de modificación del tipo penal 307A, como lo había mencionado. Es una propuesta, el texto actual es el siguiente, que ustedes lo pueden apreciar en la diapositiva, ¿no? El que está en negrito solamente lo he resaltado para poder rescatar el tema de los tres verbos rectores, que es el tema de la exploración, la extracción, la explotación u otros actos similares. En la modificación quedaría así incluido el transporte de estos productos de minería ilegal, ¿no? Y pues esto sería mi tema de mi modificación con respecto, bueno, el tema de mi postura y con respecto a mi propuesta de modificación de este tipo penal a tratar. Muchísimas gracias. Continuando con el desarrollo de la sustentación, los miembros del jurado le van a hacer unas preguntas. Le cedo la palabra al doctor Guillermo Cruz Vegas. A ver, buenos días. El tema es bastante interesante, la exposición ha sido muy buena, ¿no? Ese es un tema que se viene discutiendo a nivel doctrinario ya hace algún tiempo, ¿no? Daniel Guamán es uno de los profesores jóvenes que más analiza el tema, es muy bueno, ¿no? Y este tema se viene discutiendo hace bastante tiempo y aparte de los vacíos que usted ha mencionado, porque es en este tipo penal en donde en un solo tipo penal tenemos a la vez un delito de resultado y un delito de peligro, porque además de todos los elementos que usted muy bien ha mencionado, ¿no?, hay un tema bien importante ahí también, ¿no? El tema de que dice que cause o pueda causar perjuicio al medio ambiente o a la salud ambiental. Requisito importantísimo, porque se puede dar explotación, se puede dar exploración, se puede dar explotación, ¿no?
puede haber estos actos, estos elementos del tipo, pero si no se pone en riesgo o si no se causa daño al medio ambiente, simplemente la conducta será atípica, porque el bien jurídico protegido es justamente la salud medioambiental, ¿verdad? O el medio ambiente en general, como dicen. Ahora, yendo al tema, ¿no? Yendo al tema importante, ¿por qué no calificarla porque el tema de que lo deriven y esa práctica que de derivarlo a la fiscalía para ver el tema ¿cómo se llama? De lavado de activos, incorrecta, ¿no? Incorrecta, ¿por qué? Porque allá también se va a archivar. ¿Por qué allá también se va a archivar? Porque para hablar de lavado de activos tiene que haber delito previo, y acá ese delito no existe, ¿no? Es atípico, el tema del transporte, ¿no? Y el tema de la criminalidad organizada tampoco se presentaría porque habría que acreditar otros supuestos más y por temas de imputación objetiva se podría hacer la defensa del transportista, ¿verdad? También quedaría. Entonces, como que no hay muchas salidas por ahí con respecto a la actuación de la Fiscalía. Pero la pregunta mía, y es interesante a propósito de lo que tú has señalado, ¿por qué no calificar la conducta como lo que también dijiste, como el delito de receptación para ayudar a negociar? ¿Por qué no cuadraría o no alcanzaría la exactitud típica de esa conducta? Bueno, por el simple hecho, justamente para responder a su pregunta, voy a señalar lo siguiente. El tipo penal, ayudar a negociar, ya no estaría dentro de lo que es con respecto a un delito netamente ambiental, ¿no? No estaría en este tema. Y por lo tanto, no se va a considerar el solo hecho de que por el tema del tipo penal, a ver, del 307A, que acoge, ¿no? Esos tres verbos que es explotación, exploración y extracción, u otros actos similares. No entraría en este tipo del 194, porque no es decir, solamente ayudar a negociar, pero no, y el transporte, ¿dónde queda? Efectivamente, ahí hay un problema de tipicidad, ¿verdad? Quedaría muy laxo el término ayudar a negociar, ¿verdad? Porque ayudar a negociar no necesariamente hace alusión al tema de transportar, ¿no? Y ahí perderíamos problemas con el principio de lex certa, no, perdón, lex stricta. No cuadraría la conducta, porque yo puedo ayudar a negociar de mil formas. Doctor, que no podrían disculpe, su audio no se lo escuchó bien. Bien, entonces ahí tenemos un problema, ¿verdad? Hay quienes sostienen que el 194 podría ayudar, pero yo creo que seguimos teniendo unos problemas de inexactitud típica, ¿correcto? Y ni hablar, eso, actos similares, peor entraría, porque el transporte no tiene nada que ver con la exploración, con la explotación, ni con la extracción. Por tanto, quedaría fuera también de los alcances, como muy bien has dicho tú, ¿verdad? No sé, yo solamente quería escuchar esa respuesta del 194, me parece interesante que tal vez, digo yo, a pesar de que igual tendríamos problemas por la inexactitud típica. Eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Continuamos con las preguntas realizadas por el doctor Carlos Salza. Doctor Carlos, se le cede la palabra. Gracias, doctora. Bien, Silvia, buenos días. Antes que nada, felicitarte por la buena exposición que has dado a la sustentación de tu trabajo. Has abarcado todos los extremos de tu investigación, bastante clara en realidad. Quisiera nada más que me comentes cuál consideras tú que es el principal aporte que tu trabajo de investigación hace hacia la colectividad jurídica. En este caso sería el tema de la modificación legislativa, la incorporación, como lo había señalado, del verbo rector, el transportar. Es decir, el mero transporte se debe incorporar en este tipo penal 307A, para que de una u otra forma no quede impune todos estos actos de transporte de estos minerales metálicos, no metálicos, porque estos minerales, en pocas palabras, 20 toneladas métricas, por ejemplo, no es que te va a costar 500 soles, 1000 soles, o sea, son sumas bastantes, ¿no? De dinero, y pues lamentablemente estas personas que se dedican a estas actividades ilegales, como es la explotación, la exploración, la extracción, imagínense, por un lado, afectan a nuestro medio ambiente, pero en este caso a nuestros recursos naturales, ¿no? Que se van a sacar, propiamente dicho, se extrae del yacimiento minero, se saca, en pocas palabras, del cerro, del socavón, para que me entiendan, y lo van a transportar a nivel nacional, va a circular, o al extranjero. Y lamentablemente todos estos actos, pues están quedándose impune, ¿no? Y mi aporte sería que sí o sí necesita un tratamiento urgente a este tipo penal para que no quede impune estos actos. Muy bien, Silvia. Dime, ¿y durante tu investigación has podido ubicar tú algún otro vacío
en lo regulado, aparte del tema del transporte? Claro, muy aparte de ello, en cuanto a mi tema es la regulación del tráfico de minerales obtenidos de la minería ilegal, ¿no? Así se llama mi tema, como título. Si bien es cierto, en el mismo tipo penal 307A, con respecto a minería ilegal, al señalarse el término del supuesto de hecho, actos similares, como lo mencioné, de repente para un ingeniero, o para un abogado, o para para los mismos operadores jurídicos, lo leen, ¿no? Dicen, otros actos similares, de repente está incorporado el tema de la comercialización, ¿no? El tema de la comercialización de estos minerales, se sobreentiende de repente para algunos así, pero en doctrina no lo consideran. Incluso el mismo doctor Guamán Castellares también señala, pues, ¿no? Que se debe tratar en este mismo tipo el tema de la comercialización. Ok, Silvia, muchas gracias. Adelante, doctora Isabel, no tengo más preguntas. Como dijo Carlos, una excelente exposición, bastante clara, precisa, dinámica sobre todo, que nos ha permitido a todos los miembros del jurado estar atentos a tu sustentación. Gracias. Tengo una sola pregunta. Nos has manifestado que en el delito de la minería ilegal, el bien jurídico protegido es el medio ambiente o la salud ambiental, ¿no? De acuerdo a los autores que nos ha señalado. La acción de transportar, ¿cómo afecta este bien jurídico protegido? Con respecto al hecho de este verbo rector, si se incorporase, ¿no? en este tipo penal de transporte, afectaría directamente a los recursos naturales. Desde el momento que se extraen estos minerales del propio yacimiento, va a afectar de forma directa a nuestro medio ambiente y netamente a ese lugar, es decir, desde ese lugar donde se extraen, ¿no? estos minerales. Y en ese lugar, pues lamentablemente, aquí en nuestro país se extraen de la zona de la sierra liberteña en nuestro caso, de la selva, que en la selva también se realiza el tema de lo que es la minería por dragado, ¿no? Que ahí de los ríos se extraen lo que son los minerales. En cambio aquí directamente lo extraen de los cerros. Al extraerse este mineral de los cerros, pues no es que de repente yo soy un minero artesanal, voy y extraigo mi mineral y ya no pasó nada. Va a afectar de forma directa a todo lo que son el medio ambiente, en este caso a la salud ambiental, a los animales, a los seres vivos, al mismo ser humano que habita en ese lugar, ¿no? Y también así de forma adicional, también afectaría en cuanto a la salud, también a la salud ambiental, porque si bien es cierto, estos mineros informales, ilegales, porque a opinión propia, yo considero que un minero informal es un ilegal más, porque por el simple hecho de que supuestamente están insertados en el REINFO, en el registro de formalización minera, pero ¿de qué les vale? Porque incluso están en la espera, están en la lista y mientras están en la lista y mientras la entidad competente, acá en La Libertad, por ejemplo, la Gerencia Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos de La Libertad, mientras esta gerencia, disculpando la palabra, no les da la gana de poder incorporarlos de forma formal, estas personas, ¿qué van a hacer detrás de eso? Van a seguir explotando, van a seguir extrayendo estos minerales, ¿no? Y van a seguir afectando de forma directa o no a la población que habita en ese lugar, a los animales, a las plantas, a todos los seres vivos, ¿no? Y pues es lamentable porque si no cumplen con respecto, por ejemplo, para el transporte, tienen que seguir unos protocolos. Estos camiones tienen que ser tapados. Pero ¿cómo vienen de la Sierra Liberteña nada más por acá, por la carretera que viene de la Sierra de Otusco, de Patás? Estos camiones vienen repletos de mineral y ni siquiera cumplen los protocolos de tapado. Y esas partículas emanan por el aire, ¿no? Emanan por el aire y son partículas pues que contaminan el aire, nuestro medio ambiente, y más ahora, mucho más ahora que estamos viviendo en una situación muy crítica, ¿no? Por este virus. Y es por eso que debemos urgente tratar, ¿no? De poder incorporar, de poder ya tratarse este tipo penal para poder ya acertar de forma asertiva, incorporarse el tema del transporte. Bueno, frente a tu pregunta, ha nacido otra duda, ¿no? De lo que es después, de lo que me has manifestado en esta última respuesta, te has explayado tanto en hablar de explotación
de los minerales. Definitivamente concuerdo con tu idea, afecta en mucha magnitud a nuestro ambiente y eso lo tenemos muy claro, pero quería precisarte que respecto al acto mismo de transportar, no nos has dado una idea cuál es la forma que vulnera el bien jurídico. Lo que he alcanzado a escuchar es que me has dicho respecto a ese transporte, de que al traerlo de un lugar a otro, los camiones vienen sin ser tapados, y esta sustancia podría pues seguir expandiéndose, ¿no? Pero ese daño ya se causó al momento de sacar mineral, o sea, no es que si se exploró en Huamachuco solamente en ese área contaminó, no es así, el daño es mucho más, ¿no? El hecho de transportar, ¿qué daño más causaría? ¿Cuál sería el aporte al daño que ya se causó con explotar o explorar ilegalmente? ¿Considerarías que este tipo de acción se puede dar como una falta administrativa o necesariamente penal? Yo considero que se podría dar ambas. Bueno, por el tema de que si es que se da una sanción administrativa, estas personas van a seguir incurriendo en lo mismo, ¿no? Porque ya reciben una sanción por parte de la entidad competente y al pasar pues lo que es al tema ya penal, por el hecho de que no está tipificado el simple hecho del transporte, esto queda impune. Ya no hay más preguntas, solo una acotación. De acuerdo a muchos estudios, se ha establecido que la penalización de acciones no es la forma, ya no es la forma o sería la última forma de solucionar este tipo de problemas en nuestro país, sobre todo la informalidad en cuanto a la minería. Se conoce que un porcentaje muy alto se trata de mineros informales. Hablamos aproximadamente de 70% de minería informal y un 30% de minería formal. Si en la lógica que aplicamos siempre, que la mayoría manda, ¿quiénes tendría que ser nuestra preocupación del Estado? ¿Quiénes tendrían la razón? ¿Los mineros informales, que son el 70%, o los mineros formales, que son el 30%? Entonces, se ha penalizado, el Estado se ha preocupado por regular este aspecto, pero no hemos conseguido ninguna solución. El medio ambiente no se ha restablecido en ninguna medida. Entonces, por ahí considero de que estar penalizando cada acción no sería una respuesta. Lo que se trata es restablecer el medio ambiente, ¿no? Eso es el fin preventivo de la norma penal. Sancionamos el transporte, sancionamos al que lo trae oculto, al que lo transporta clandestinamente, sancionamos, pero no estamos llegando a obtener una solución, que lo que se busca es la no contaminación. Tu postura muy importante, muy interesante. Lo que no quiero decir que esté mal, me gustó bastante tu forma, cómo lo has realizado, pero una recomendación sería que hay que hacer un análisis más profundo, porque las normas se deben cambiar con una finalidad de restablecer el bien jurídico protegido. No se trata solamente de penalizar y castigar más acciones. Si penalizando y sancionando acciones no estamos consiguiendo lo principal, que es restablecer el bien jurídico, modificar normas no tiene sentido, ¿no? Es una recomendación, pero aplaudo tu exposición excelente. Como siempre, te has caracterizado una muy buena alumna responsable y una exposición bastante dinámica que va a servir a mucho, y un trabajo bastante profundo que va a servir a muchos de nuestros alumnos de la UPRI para que sea un antecedente para futuras tesis. Gracias, Silvia. Gracias, doctora. Bien, vamos a invitarlos entonces os los voy a poner en sala de espera unos momentos mientras el jurado delibera y luego los vamos a volver a invitar a pasar a la sala. Listo, doctora Isabel, ya estamos todos de vuelta. Ya, doctora, ahora sí los escucho. Ya, Silvia, luego de que el jurado ha hecho una evaluación de tu exposición, ha considerado pues de que tu exposición ha sido muy clara, dinámica, característica de tu persona como estudiante en la UPRI, y pues hemos considerado aprobar por unanimidad tu sustentación, calificándolo como una exposición excelente. Te felicitamos, y respecto a mi comentario, no tiene un ánimo de hacer ver que está mal, simplemente es una recomendación para fortalecer ese aspecto en el momento de la tesis. Te felicito, hemos concordado todos los jurados que ha sido una excelente exposición. Felicitaciones y a seguir con el próximo paso, ¿no?
Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctor Alexander, doctor Carlos Alza, doctora Isabel, muchísimas gracias.